Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy, en nuestro curso de trigonometría, vamos a ver el triángulo rectángulo, que es uno de los triángulos más estudiados, ¿no? Aquí va a destacar Pitágoras, ¿no? Lo veremos más adelante. Veamos, el triángulo rectángulo. Este es un triángulo que tiene sus propias características. Por ejemplo, el nombre de sus lados, ¿no? Es un triángulo que sus lados tienen nombre, a diferencia de los demás triángulos. Entonces, ¿cuáles son esos nombres, no? El lado mayor, al lado mayor se le llama hipotenusa, ¿no? El lado mayor es la hipotenusa. Y siempre está al frente del ángulo, ¿no?, de 90 grados. A los otros lados se les llama catetos, ¿no? Cateto A, cateto B. Frente al cateto A, en este caso, tenemos al ángulo alfa, y frente al ángulo beta tenemos al cateto B, ¿no? La hipotenusa está frente al ángulo de 90 grados. Y si ustedes se dan cuenta, los catetos, este cateto con este cateto, forman el ángulo de 90 grados. Muy bien, sigamos. Estas denominaciones son muy importantes. Veamos. Para el ángulo alfa, este es el ángulo alfa, este cateto es el cateto opuesto. Para alfa, este es el cateto opuesto. Y el cateto que está a su lado es el cateto adyacente, ¿ve? Que sería B. Para el ángulo alfa, este es el cateto opuesto. Y este que está al lado es el cateto adyacente. Por supuesto, la hipotenusa es una sola y siempre será la hipotenusa, ¿no es cierto? Que se representa generalmente con H. Algunos le ponen letra C a los catetos A, B, y a la hipotenusa le ponen C, ¿no? Pero nosotros vamos a usar H. Muy bien, pero ¿qué ocurre con el ángulo beta? ¿No? Para el ángulo beta, el cateto adyacente es A, el que está al lado de él. Ese es el cateto adyacente. Y B es el cateto opuesto, ¿no? ¿Se dan cuenta? B es el cateto opuesto. Entonces miren, para alfa, A es el cateto opuesto, pero para beta es el cateto adyacente. Para alfa, B, ¿no?, es el cateto adyacente, pero para beta, B es el cateto opuesto. Esto es muy importante que lo tengan bastante claro, ¿no? Que lo tengan bastante claro. Vamos a ver, quiero que determinen ahora el cateto opuesto, el cateto adyacente, ¿no? Muy bien, a ver. Determina el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa en el triángulo rectángulo para el ángulo alfa, ¿no? Triángulo rectángulo, aquí está, para el ángulo alfa. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Entonces, la hipotenusa se opone, ¿no?, al ángulo de 90 grados. Entonces, esta es la hipotenusa. Y tenemos aquí un cateto, ¿no? Un cateto A y un cateto B. Vamos a ver. Determina el cateto, pero todo vamos a hacerlo con referencia al ángulo alfa, ¿ok? ¿Cuál es el cateto opuesto? Muy bien, el cateto opuesto para el ángulo alfa es A, ¿no? Está aquí. Este es el cateto opuesto del ángulo alfa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está al lado, ¿no es cierto? El que yace al lado. El que está al lado sería B. El cateto B es el cateto adyacente del ángulo alfa. Y la hipotenusa, que es el lado más largo, que se opone al de 90 grados, sería este, C. Esta sería la hipotenusa. A ver, sigamos. Muy bien, vamos a ver. En el triángulo rectángulo determina para el ángulo alfa. Entonces acá está alfa, ¿ve? Este podría haber sido beta u otro nombre, ¿no? Para el ángulo alfa. ¿Cuál es su cateto opuesto? Su cateto opuesto es A. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que forma parte de él, el que está al lado, adyacente, B.
La hipotenusa C, ¿no? Que se opone al ángulo de 90 grados, ¿no? Cateto opuesto A, cateto adyacente B, hipotenusa C. A ver, sigamos avanzando. A ver, acá tenemos teta, igualmente, ¿no? Es un triángulo rectángulo y este es el ángulo teta. Para el ángulo teta, el cateto opuesto es M, ¿ve? Cateto opuesto es M. El cateto adyacente, el que está al lado, ¿no? Es N, y la hipotenusa será P. La hipotenusa será P. Muy bien, vamos a ver otro más. Como para que no quede duda de esto vamos a usar bastante. Así que no debe quedar duda entre el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a ver. Tengo este ángulo beta. Muy bien. ¿Cuál será para el ángulo beta, para este ángulo? ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto será S. El cateto adyacente, el que está al lado, ¿no es cierto? Será, muy bien, ¿cuál es el cateto adyacente? ¿Será U o será T? ¿No? Adyacente. Pero, teacher, acá está al lado. Y acá también. Pero el que se opone al ángulo de 90 grados, esa es la hipotenusa. Entonces, U es la hipotenusa. ¿Qué te queda? Que T es el cateto adyacente de beta. ¿Ve? Ahora, lo que pasa es que tenemos un triángulo que ha cambiado, ¿no? de posición, ¿no? Ha girado. Entonces, por eso podría causar una pequeña confusión. Pero repito, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo beta? No hay problema, S. El problema es el ángulo adyacente. Podría haber estado tentado haber dicho U, pero U está opuesto al ángulo recto. Quiere decir que este no es cateto. Esta es la hipotenusa, ¿no? Finalmente será T el cateto adyacente, al lado del ángulo beta, ¿no? Muy bien, está fácil, ¿no? Así dicen, está fácil, teacher. Ok, vamos a ver, un poquito más complejo. En este caso, ya vamos a trabajar con valores, ¿no? Este es un triángulo rectángulo que tiene esos valores. Veamos, analicemos para el ángulo alfa. Bien, ¿cuál es la hipotenusa? A ver, la hipotenusa, empezando porque es el mayor de los lados, es el que se opone a 90 grados. La hipotenusa será 25. Hipotenusa 25, ya. Ahora, siempre con respecto al ángulo, en este caso alfa. No, alfa, acá está alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? El cateto opuesto es 7. ¿Ve? El cateto que está opuesto a alfa es 7. Y el cateto adyacente, el que está a su lado, es 24. No se olviden que ya habíamos determinado que 25 era la hipotenusa. 24. ¿Qué pasa con respecto a beta? Serán los mismos valores. Lo único que va a coincidir con respecto a beta es la hipotenusa, ¿no? Tanto para el ángulo alfa como para el ángulo beta, la hipotenusa es el mismo valor, o sea, 25. Muy bien, estamos en beta, o sea, aquí. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Perdón, ¿cuál es el cateto opuesto a beta? 24. Quiere decir que 24 es el cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto adyacente? No es 25 porque eso es hipotenusa, entonces será 7. 7 es el cateto adyacente. Listo, ¿no? Y hemos completado lo que nos pedían para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Lo que no varía es la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es una sola. Pero a ver, otro ejercicio. Completa, te dice. Ok. Muy bien, vamos a ver. Por el ejercicio original vienen estos espacios en blanco. Dice, la hipotenusa es igual a m. Muy bien, vamos hallando la hipotenusa, ¿no? Siempre es más fácil hallar la hipotenusa, porque es una sola, es única. Muy bien, m. Entonces acá tengo el ángulo de 90 grados. ¿Quién se opone a 90 grados? Este lado, y eso será m. Esta es la hipotenusa. Se opone, ¿no? Está al frente de 90 grados. Muy bien, ahora los catetos. ¿Con respecto a quién? Al ángulo alfa. Con respecto al ángulo alfa, el cateto opuesto ¿no? sería T. ¿Ves? Cateto opuesto sería T, que está al frente. Y el cateto adyacente, que está al lado, sería R. ¿No? R. Y acá ya había completado con los nombres correctamente. Vamos a ver aquí para beta, ¿no? Para beta. La hipotenusa es A. Bueno, esta sería la hipotenusa porque está frente, ¿no? Opuesto al ángulo de 90 grados.
Muy bien, ahora para beta, ¿no? Para beta, entonces acá está beta. Listo, el cateto opuesto es O. Perdón, B. Cateto opuesto es B, ¿no? Y el cateto adyacente, el que está al lado, es C. Este es el cateto adyacente, ¿no? Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos. Dice, en el triángulo determina para el ángulo alfa, para el ángulo alfa, el cateto opuesto A, cateto adyacente B, hipotenusa, el lado mayor que se opone al de 90 grados, C. Muy bien, A, B, C. Ahora con respecto a beta, ¿cuál es el opuesto a beta? El opuesto a beta es B. El cateto adyacente a beta, el cateto adyacente es A. Teacher, ¿por qué no es C? Porque C es hipotenusa. Entonces es A. Y la hipotenusa será C. Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio. Vieran la importancia de esto, aunque no parece, ¿no? Vamos a ver, veamos, para el ángulo beta, ¿dónde está beta? Acá está beta, ¿no? Tenemos beta aquí. Cateto opuesto es A. Cateto adyacente es P o es N. Bueno, pues el lado que se opone a 90 grados es la hipotenusa. Quiere decir que P es hipotenusa. Y estos son catetos. Entonces el cateto adyacente al ángulo beta, acá tengo beta, el cateto adyacente es N. Porque P es hipotenusa. ¿Ve? P es hipotenusa. Así, teacher. ¿Y qué pasa con teta? Ok, teta. Entonces, cateto opuesto, N. Cateto adyacente, A. Y la hipotenusa, P, ¿no? La misma en ambos casos. Hipotenusa es P. A ver, sigamos. Tenemos aquí número 8. Dice, en el triángulo determina para el ángulo alfa. A ver, acá está alfa. Cateto opuesto es 3. El cateto adyacente es 4 o es 5. Es 4 porque 5 se opone al ángulo recto. Quiere decir que 5 es hipotenusa. Y 4 es el cateto adyacente con referencia a alfa. ¿Qué pasa con teta? Acá está teta. El cateto opuesto es 4. El cateto adyacente, ya hemos dicho, esta es la hipotenusa, por ser el mayor lado, es 3. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? 5. Muy bien. Vamos viendo ahora su práctica domiciliaria. Creo que no van a tener ninguna dificultad en resolverla. En el triángulo, un rectángulo, ¿no? Determina, ¿no? Para el ángulo teta, para acá, cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Veamos aquí. Igual modo, vamos a ver, en beta, acá está beta, cuál es el cateto opuesto, ¿no? El cateto opuesto es 15, el cateto adyacente, 25 o 20. 20, no se olviden que la hipotenusa es el mayor lado, ¿ok? Entonces el cateto adyacente a beta es 20. Y 25, teacher, 25 está puesto a 90 grados, quiere decir que es la hipotenusa, A ver, acá un triángulo simpático, ¿no? Parece está de cabeza, pero casualmente, ¿no? Para que ubiquen bien, esa es la intención. Beta, a ver dónde está beta, muy bien. ¿Cuál es el cateto opuesto? Cateto opuesto 12. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Cuál será el cateto adyacente? 15 o 9. 9, ¿no? Muy bien, ya acá está ya la hipotenusa. Igual hacen con el valor de teta. Y aquí también para terminar, tenemos un triángulo para teta, cateto opuesto 14, cateto adyacente 48, hipotenusa 50. Del mismo modo para beta. Ok, se acabó la clase. Me despido de ustedes deseándoles un buen día. Goodbye, students.